Bueno, buenas noches. Qué lindo poder llegar y encontrarnos con tantos jóvenes que han vuelto de campamento, alegres, habiendo compartido 3 días juntos y recibiendo la palabra de Dios. Precioso es nuestro Dios. Gracias le damos por este campamento. Vamos a, como bien dijo Gusti, a tener un tiempo de aprender de la palabra de Dios, y el título de hoy es El Imperturbable. Pero quiero que veamos un video, ¿sí? No sé si está por ahí. Este deporte lo practicamos con Ceci, con Anina hace 1 año y medio. Es el tenis de mesa. Y presten atención. A ver, la luz... Está bien, está bien. Para apagar un poquito la luz hasta cuando está el video. El jugador francés, ahí está. Ahí está, perfecto. Cada vez que va a sacar, el jugador chino, que es un jugador con más experiencia, levanta la mano. En el tenis de mesa, sigan viendo mientras me escuchan. En el tenis de mesa, cuando un jugador va a hacer un servicio, va a hacer un saque, si el otro jugador no está preparado, no puede sacar, ¿sí? Pero en esta oportunidad, este jugador chino con más experiencia actuó maliciosamente queriendo desconcentrar al jugador francés. Lo hizo... No hace falta el volumen, no hace falta. Lo hizo durante todo el partido. Let 2-0. Stop. Yuan, please. Por favor, Luan, le dice el árbitro. Let LeBron. Ahí acusa que la mesa está mojada. Y sigue con la misma estrategia maliciosa. Ahí, como ven, el jugador chino iba ganando 9-7 el primer set. 7-9. Yuan. Otra vez. Y ahí le sacan tarjeta amarilla. Let LeBron. A la segunda tarjeta amarilla se le saca la roja y se le otorga un punto al jugador rival. En el tenis de mesa, como en el tenis, la concentración del jugador es importantísima. Así que este jugador chino maliciosamente quería sacarlo del juego, desconcentrarlo al jugador francés para que se salga de sus cabales y sea perturbado y no pueda jugar bien su partido. De todas maneras, el jugador francés, como ven, ganó el primer set, lo dio vuelta. Los sets son a 11 puntos. Y segunda tarjeta amarilla para el jugador chino
lo cual le otorgan un punto más al jugador francés. Ahí el partido estaba 2-1 para el jugador francés. 13 all. Play. Es al mejor de 5 sets, o sea, el que gana 3 sets ganaba el partido. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, el jugador francés mantuvo la concentración, no se dejó perturbar por este chino que muy maliciosamente quiso sacarlo del juego y pudo ganar su partido. Vamos al mensaje de hoy, el imperturbable, y vamos a ver qué es una persona imperturbable. Tenemos el significado de la palabra. Imperturbable significa alguien que no se perturba o altera. Es aquel que mantiene la serenidad, la templanza y el aplomo. A ver, con la imagen siguiente, si alguien me puede decir qué capítulo de la Biblia vamos a estudiar. Daniel, ¿qué capítulo? 6, sí, 6. Muy bien, ¿quién dijo? Allá atrás. Bueno, Daniel capítulo 6. Vamos a las Biblias, ¿sí? Piensen en la imagen, vamos a volver a la imagen. Miren, un foso de leones. Me encantó la imagen porque la busqué después de preparar el mensaje y justo tenía que ver con lo que yo quería mostrar. Daniel, imperturbable, más allá de estar en un foso con leones hambrientos. Avanzamos. Daniel capítulo 6, versículo 1. Vamos a leer todo el capítulo, ¿sí? Pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Vamos a meternos en el tiempo de la historia. El pueblo de Israel, el pueblo de Judá, había sido cautivo en Babilonia por el rey Nabucodonosor, y este rey, como todos los imperios que son en contra de Dios, tienen un final. Nabucodonosor cae y toman el reino, la tierra, digamos, conocida en ese entonces, los medo-persas, ¿sí? Y el rey Darío al frente toma una buena decisión, que era designar 120 sátrapas, 120 funcionarios para 120 provincias. Había diferentes lenguajes, diferentes culturas en su reinado, así que tenía que poner a alguien para que cuidase de cada lugar. Y sobre estos 120 sátrapas, poner 3 gobernadores. ¿Por qué? Como vimos en el versículo 1, no quería ser perjudicado, ¿sí? No quería que le metan la mano en el bolsillo, como sucede en la política, ahora sucedió antes también, ¿sí? Entonces este pone a 3. Y entre ellos elige a Daniel, que era cautivo de Judá, que había trabajado también en el gobierno de Nabucodonosor, y que vemos que Darío hasta lo quería poner por encima de esos 3, quería que sea su mano derecha, porque vio en él un espíritu superior. El primer punto que vamos a aprender sobre la vida de Daniel es que fue una persona inteligente, ¿sí? Sabemos
lamentablemente, tiempos atrás, solamente se lo nombraba inteligente aquel que era bueno en matemática. Este es el inteligente del grado, ¿sí? Y todos los demás somos unos burros. En la escuela, ¿sí? Pero se descubrió que las inteligencias son múltiples. El que es muy bueno en matemática quizás en el deporte sea un tronco. Y el que es muy bueno en el deporte no sea bueno en matemática, pero quizás sea malo en el arte, en la música, en el cocinar, en un montón de cosas. Cada uno de nosotros, el Señor nos dio inteligencia en algo específico. Podemos prepararnos y desarrollarnos en todo para mejorar, pero hay algo que seguramente te destacas del resto. Pero acá estamos hablando de la inteligencia espiritual. Tenía un espíritu superior, ¿sí? ¿De dónde viene la inteligencia espiritual? Viene de la lectura de la Biblia, del estudio de la Biblia y de la obediencia a la Biblia. Fíjense el texto. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Job 28:28 dice, y dijo al hombre, he aquí, el temor de Jehová es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Este libro es el tesoro más grande que podemos tener en la vida. Y si lo leemos, si nos alimentamos de él cada día y tenemos el deseo de obedecerlo, de obedecerle a Dios, vamos a tener inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para la gloria de él, no para jactarnos nosotros. Tenemos el manual de la vida, que otras personas no pueden tener porque todavía no conocieron al Salvador. Bueno, nosotros tenemos la posibilidad. Y cada día es necesario que apartes un tiempo, que planifiques el día anterior un tiempo para leer este libro, estudiarlo y en el transcurso del día obedecerlo. Inteligente. Seguimos avanzando. Y el versículo 4 dice, entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel, y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Miren, estos otros dos gobernadores y los 120 sátrapas tenían envidia de Daniel y lo querían limpiar. Y no tenían cómo. No había forma porque él no tenía falta alguna a simple vista. Y además era fiel. Había sido fiel a Nabucodonosor y lo estaba haciendo ahora al rey Darío. Avanzamos. El primer punto dijimos que Daniel fue un hombre inteligente y es el desafío para nosotros. Y el segundo punto es un hombre irreprensible. Irreprensible significa que no merece reprensión, ¿sí? Significa ser irreprochable, impecable, honesto, honorable, honrado, íntegro y respetable, ¿sí? Es importantísimo que como hijos de Dios tengamos tiempo para compartir de Dios a las otras personas. Ellos necesitan escuchar la palabra de Dios porque la fe viene por el oír a través de nosotros. No leen la Biblia y es vital, pero también es importante que nuestra vida muestre a Dios, ¿sí? Vivir lo que predicamos.
poder realmente tener esa capacidad de que todo lo que yo dije acerca de Dios lo estoy demostrando con mi vida. Filipenses 2:15 dice: para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Una persona sin mancha se destaca de los demás, ¿sí? Y ese es nuestro desafío en el lugar donde cada uno de nosotros vivimos cada día, de lunes a lunes, en nuestro barrio, trabajo, escuela, facultad, lo que sea. Inteligente, irreprensible, versículo 5. Versículo 5 dice así: entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernantes y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así. Detengámonos un segundito aquí, porque este texto, cuando lo meditaba, digo, esto es para hoy, esto es para este momento. Leyes que se están dictando a lo ancho y a lo largo del planeta Tierra, que son anti Dios, anti-Biblia, ¿sí? Muchas. En el último tiempo muchas, ¿sí? El aborto, el tema de la ideología de género que esconde una cantidad de cosas detestables como la pedofilia, el tema increíble de la autopercepción y un montón de cosas más. Y quizás te esté sucediendo a ti. Los que trabajan en el ámbito de la educación, los que trabajan en el ámbito de la medicina, y todos los hijos de Dios que tenemos hoy que defender nuestra fe, podemos ser acusados por estas leyes anti-Dios y antibíblicas. ¿Cuál va a ser nuestra reacción? ¿Cuál va a ser nuestra postura por más que las leyes de nuestra tierra sean en contra de Dios? ¿Cómo voy a reaccionar? Avanzamos. Estos hombres adulan un poquito al rey de Darío y le dicen así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Y además de utilizar las leyes antibíblicas, utilizan la mentira, porque acá hay varias mentiras. Todos los gobernadores no, eran 3 y Daniel no estaba presente. Los magistrados no estaban en esa charla. Los sátrapas sí, por eso no está en negrita, pero los príncipes y capitanes tampoco habían decidido este edicto. Y te van a acusar maliciosamente con mentiras, con engaños, para destruir tu relación con Dios. El enemigo quiere destruir tu relación con Dios. ¿Sí? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra el Satanás y su ejército de demonios. Y va a querer destruir tu comunión con el Señor.
a través de mentiras, él es el padre de la mentira, y a través de leyes maliciosas que está utilizando a través de todo el progresismo y demás. El versículo 8 dice: ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Y aquí, versículo 10, por favor, llévense este versículo a su casa. Si quiero que algo se lleven a su casa, es este versículo. Y quiero que lo intenten memorizar, pero no lo memoricen sacado de su contexto, porque si no, no dice mucho. Piensen en el contexto. Se había firmado una ley que cualquier persona que pida algo a otra persona que no sea el rey Darío o a otra divinidad, a otro dios, iba a ser echado en un foso de leones hambrientos. Pero dice el versículo 10, cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación, que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como solía hacer antes. Presten atención. Oró como lo solía hacer antes, con las ventanas de su cámara dando hacia Jerusalén. David había hablado de esto en un salmo, de orar mirando el santo templo. No cerró las ventanas para que no lo vean. Lo hacía 3 veces al día. No dejó su disciplina de orar 3 veces. Y encima dio gracias a Dios. Estaba en la lona. Sabía que lo iban a mandar al foso de los leones porque las leyes de los medo-persas no se pueden cambiar. Así que iba directo. Sin embargo, no cambió. No dejó que nada perturbara su relación personal con su Dios. No dejó que nada incidiera en la comunión que él tenía con su Padre. Y miren que había sufrido, ¿sí? Porque había sufrido injustamente, porque él había sido cautivo por los pecados de la generación mayor a la de él. Como un adolescente fue cautivo a Babilonia. Y ahora estaba pasando a trabajar con el otro reinado, que le hacen esta maliciosa trampa y lo están por tirar a un foso de leones. Sin embargo, dio gracias a Dios. Seguía disfrutando del gozo de su salvación. A pesar de todas las injusticias y el dolor, continuó dando gracias. Avanzamos. Como el título del mensaje es el tercer punto, Daniel ha sido inteligente, irreprensible e imperturbable. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Para Dios es mejor aquel que puede tener control de su propia persona que aquel que conquista una ciudad. El Señor nos muestra en su palabra que tener dominio propio es más importante que controlar una ciudad. O sea, que tener dominio propio es más difícil que conquistar una ciudad. Para entender lo que es el control, el dominio propio, la templanza, ¿sí? Aquel que mantiene la templanza, tenemos que hablar del control de nuestras acciones, sentimientos, pensamientos. Sí, controlar nuestro enojo, nuestro miedo. ¿Ustedes creen que Daniel no tenía miedo cuando fue a orar? Yo creo que estaba totalmente asustado, ¿sí? Totalmente asustado. Sin embargo, siguió orando. El control de la injusticia, ¿sí? A pesar de la injusticia, de la maldad en su contra,
él se mantuvo orando y no reaccionó, porque él podría haber dicho, rey Darío, te están engañando, están haciendo toda esta trampa para matarme a mí. Él tenía una confianza única con Darío. El control de nuestro tiempo, de nuestro dinero, de todo lo que hacemos en el día a día, eso es el dominio propio. Las reacciones con las otras personas y las reacciones en nuestra propia casa. A veces controlamos fuera de casa y no lo hacemos dentro. Es el primer lugar donde yo debo demostrar dominio propio, en mi hogar. Miren la interesante situación, ¿sí? Él se mantuvo, como vimos en la imagen, imperturbable delante de estos sátrapas y gobernadores maliciosos. Versículo 11. Dice el texto: entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Misma situación, misma trampa, más adelante podemos ver en la Biblia, lo dejo para sus casas, cometió Amán con el rey Asuero contra los judíos más adelante, ¿sí? Maliciosamente adularon al rey para hacer una trampa. Versículo 13, entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti. Otra mentira. Nunca dejó Daniel de respetar a Darío. Oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Ya en ese momento el rey se había dado cuenta que lo habían engañado, que estaban todos en complot para destruir a Daniel. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones, y el rey dijo a Daniel, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, Él te libre. Otra enseñanza. ¿Cómo nos ven los demás? ¿Cómo nos ven los demás? A Daniel lo veían como un siervo de su Dios, como un siervo fiel, porque le decía, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves. No era esporádico, no era por etapas, sino que continuamente servía a su Dios. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayuno. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste y le dijo, Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo a quien tú continuamente sirves, ¿te ha librado de los leones? Entonces Daniel respondió al rey, oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró de la boca de los leones
cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Cantábamos recién, yo quiero menguar para que crezcas tú. Eso es lo que hizo Daniel. Dejó bien claro, mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones. Y también la humildad de Daniel. No tomó venganza del rey. Le podría haber dicho, sí, rey, tú me traicionaste, me mandaste a matar. Caíste en el engaño de aquellos hombres, pero Dios me salvó. No, oh rey, vive para siempre. Mi Dios cerró la boca de los leones. La humildad, el dejar la venganza en manos de Dios, no reaccionar, controlar su ira y su enojo para la gloria de Dios. Pero como dijimos recién, dice él, ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Dijimos, inteligente, irreprensible y, ¿cómo era? Imperturbable, inocente. Miren este texto. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Hay algún niñito ahí? Por favor, caballero. ¿No ha sido a la guardería? ¿No hubo hoy? El Señor en muchas ocasiones pone de ejemplo a los niños, y esta es una. Fíjense que el texto dice, no sean niños en el modo de pensar. ¿Sí? La Biblia dice también que hay que ser astutos como serpientes. No por ser un hijo de Dios vas a dejar que te pasen por arriba y ser un tonto, pero sí ser niños en la malicia, ¿sí? Todos nacemos con pecado, todos desde pequeños estamos ahí, chiquititos, y viene el juguete, el amiguito que me vino a visitar, mío, ¿sí? Está dentro nuestro, en nuestros genes. Tenemos el mal en nosotros, pero de niños somos sin malicia. Esa malicia que llevamos dentro se va aumentando con el paso del tiempo y vamos contaminando nuestra mente, nuestro corazón, y cosas que no pensamos de niño, las pensamos con maldad de grandes. Nosotros tenemos que ser como niños en la malicia, ¿sí? Que los demás vean a alguien inocente en la maldad, ¿sí? Que puedan decir, pareces un niño en cuanto a estas cosas. Cuando alguien está tramando alguna trampa, algo malo o alguna cosa fea en una charla, en una conversación, que seamos niños en la malicia. Y el último punto, versículo 23. Y entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él. Aquellos hombres que habían acusado a Daniel fueron echados en el foso de los leones. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos: naciones y lenguas que habitan en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y el quinto punto, dijimos, inteligente, irreprensible,
imperturbable, inocente. El quinto punto es influyente. ¿Sí? El Señor nos puso a nosotros como luz de este mundo. No nos necesita. Ninguno de nosotros somos imprescindibles para Dios, pero nos da el privilegio y el honor de poder servirle. Daniel dijo, yo te voy a servir, Señor, y te voy a servir continuamente. Y esa es la decisión que nosotros como hijos de Dios tenemos que tomar. Cada día, hoy, Señor, te quiero servir. Cada mañana al despertarnos. Cada noche anterior de decir, Señor, te quiero servir, pero sé que necesito alimentarme, entonces me levanto antes para leer la Biblia. El Señor dice que somos sal y somos luz de esta tierra, ¿sí? Él nos dejó con este privilegio de poder mostrar su luz, reflejar a Cristo. El mismo texto que leímos antes dice en Filipenses 2:15, para que seáis reprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y este texto de aquí, de Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras obras y glorifiquen a vuestro Padre. Terminamos haciendo un repaso inteligente, obediente a la Biblia, que podamos amar este libro, amarlo de verdad, ¿sí? Leerlo cada día, estudiarlo y obedecerlo. Irreprensible, que nuestros actos, que nuestra vida muestre a Dios. Daniel mostró a Dios. Que nuestros actos muestren a Jesucristo. Irreprensible, que no merece reprensión. Imperturbable, que mantiene la templanza. Que nada ni nadie nos quite la bendición de comunicarnos con Dios. Y que nada ni nadie nos quite la bendición de honrar a Dios en nuestro día a día. Ni las injusticias, ni las leyes antibíblicas, ni la maldad de algunos gobernantes, ni nada ni nadie, ni las situaciones, ni la dificultad económica, que nada ni nadie nos quite la bendición, que nada nos perturbe, ¿sí? Como hizo el francés. Continuó cada saque sin dejarse llevar por el otro jugador. Nada se interponga, nada interfiera en nuestra relación con Dios. Inocentes, permaneciendo sin malicia como un niño en este mundo, y influyentes, compartiendo el mensaje de salvación y una vida que muestre a Cristo para que otros puedan creer. No cometamos el pecado de vivir una cristiandad para nosotros mismos. Eso es como aquel hombre que tiene el antídoto para sanar una enfermedad y no lo divulga. Nosotros tenemos la bendición de compartir el mensaje de salvación para que la gente crea y sea salva. Terminamos con el último texto. Segunda de Timoteo 2:7, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Lo leemos de nuevo. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Vamos a orar. Padre Celestial, qué preciosa es tu palabra. Y qué preciosa es tu persona, Señor.
No hay nadie más hermoso que tú, amado Dios, que ti, oh Dios. Te agradecemos tanto porque no merecemos nada y tú nos has dado la salvación. Aquellos que hemos creído, Señor, tú nos has salvado, aunque no lo merecíamos, Señor. Y queremos, Padre, poder influir en los demás como Daniel. Para eso, Señor, sabemos que habrá palos en la rueda, el enemigo querrá sacarnos, Señor, de la comunión contigo, perturbarnos, querrá destruirnos, matarnos, hurtar nuestras bendiciones, pero Señor, podemos mantenernos como Daniel. Gracias porque este mensaje, Señor, es una historia que pasó hace tanto tiempo, pero que es tan actual para nuestros días. Que podamos, Señor, seguir este ejemplo para la gloria de tu nombre. Señor, que podamos menguar para que tú crezcas, enaltecer tu nombre. Tú te mereces todo, Señor. Te alabamos, te agradecemos. Te pedimos tu bendición, tu cuidado. Todo te lo pedimos dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.